Yo les agradezco mucho su presencia, estoy convencido de que creen que esto es una noticia y por eso están aquí, pero no tengo muchas cosas más que decir que las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba. Mariano Rajoy ha regresado hoy a su puesto de trabajo en el registro de la propiedad de Santa Pola. Ha sido recibido entre aplausos a pesar de haber llegado 50 minutos tarde. A las preguntas de los periodistas ha evitado pronunciarse sobre las candidaturas presentadas para sucederlo en la presidencia del Partido Popular. A un mes del Congreso Extraordinario del PP, que designará a su sucesor, Rajoy observa desde la distancia a los candidatos que se disputan su puesto. Desde allí podrá repetir una de sus frases favoritas: vaya tropa. Buenas noches, esto es Público al Día. Este gobierno no va a pedirle su apoyo, no les va a pedir lealtad. No sean leales con este gobierno, pero sean leales al menos con el Estado. Primera sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez hoy en el Congreso. Los partidos políticos han cambiado de estrategia y hemos visto, por ejemplo, a un Partido Popular empeñado en mostrar su oposición haciendo uso de denuncias por corrupción y fraude fiscal, aunque parezca increíble, y también del conflicto en Cataluña. El cambio de gobierno ha llevado también aires de cambio al Congreso, al menos eso parece. Hoy hemos podido ver contrastes y hasta intenciones de acuerdo. La primera sesión de control al nuevo gobierno nos da luces de un panorama distinto. Con intención de acuerdos. Señor presidente, es la primera vez que le pregunto en una sesión de control como presidente del gobierno y me complace hacerlo. Creo que sería bueno que se iniciara un camino de colaboración. Y con ironías hacia la nueva oposición. Realmente, señora López, cuesta trabajo en términos de regeneración democrática, pero también de salud mental, escuchar a un miembro del Partido Popular hablando de fiscalidad, hablando de defraudadores o hablando de comportamientos poco éticos en relación con la fiscalidad. El portavoz del PP, por ejemplo, ha recriminado a Pedro Sánchez que hiciera lo que antes hacía el PP, es decir, pactar con partidos nacionalistas. ¿Cuál es el precio que usted va a pagar por los apoyos recibidos por los grupos parlamentarios que le han permitido a usted ser presidente de gobierno? Y la ministra de Política Territorial ha afeado a ciudadanos que sigan buscando enfrentamiento. La pregunta es si ustedes están dispuestos a asumir el reto de sumarse a las soluciones o si quieren mantenerse en las trincheras para alimentarse electoralmente del problema. Lo que sí ha quedado claro es la intención de colaboración entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Y le agradezco también la predisposición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos a entenderse con el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que podemos hacer cosas históricas si trabajamos juntos en este país. Tras la tormenta de la moción de censura, el Congreso suena ahora con otra música. He venido a presentar mi candidatura. Gracias a los miles de afiliados que nos han avalado. Presentar formalmente mi candidatura. Los 7 candidatos a presidir el PP han presentado sus avales hoy en la sede del partido. Todos se reivindican como representantes de los afiliados, algo de lo que tendrán que convencer a la militancia entre el 23 de junio y el 5 de julio. Ese día también elegirán compromisarios que tendrán la última palabra. Su poder y el sistema a doble vuelta pueden decantar la balanza hacia quien controle el aparato popular. Uno de los primeros candidatos fue Pablo Casado. La investigación sobre cómo obtuvo su currículum académico avanza y puede convertirle también en uno de los más rápidos en abandonar la carrera por liderar el PP. Con el foco sobre Cifuentes, la jueza Rodríguez Medel abrió una pieza separada para investigar si Casado cometió irregularidades al obtener el máster en Derecho Local y Autonómico de la Rey Juan Carlos. Máxima transparencia. Yo ya di toda la información que tenía y en ese caso, pues total tranquilidad. Su director, como en el caso de Cristina Cifuentes, fue el catedrático Enrique Álvarez Conde. No puede haberlo avalado el profesor Álvarez Conde, sino que tenía que haberlo hecho el rectorado. Casado obtuvo su licenciatura en Derecho en el Instituto Cardenal Cisneros, donde le convalidaron 18 de 22 asignaturas, aprobando las 4 restantes con trabajos. ¿Que recibió un trato de favor? Hombre, no era el mismo trato que a cualquier otro.
Hoy la universidad ha informado a la jueza de que no hay constancia documental del tribunal ni del acta de convalidaciones del máster de Casado. Porque a mí me convalidaba el rector, es decir, el rectorado, la comisión de convalidaciones, y no el Instituto de Derecho Público. A mediodía, Casado ha publicado un tuit con todos los documentos que, en su opinión, demuestran que hizo todo correctamente. El lunes, Rodríguez Medel solicitó al Congreso información sobre el estatus de aforado de Casado. A pesar de que el 1 de agosto tendrán que acudir al juzgado Alicia López de los Mozos, Enrique Álvarez Conde y el exrector Fernando Suárez, Casado continúa defendiendo su buen hacer. Oiga, ya si la universidad ha hecho algo mal o si alguien está contando algo que no es... La investigación podría acabar con la meteórica carrera política de quien se define como el candidato de los afiliados. Hoy es el Día Mundial del Refugiado, aunque quizá los migrantes tienen poco que celebrar. Ayer se filtró un borrador del Consejo Europeo, un plan que prevé crear plataformas de desembarco fuera de la Unión. Primero fue el acuerdo con Turquía. Europa le daba dinero y deportaba a migrantes allí. Después, Europa pactó con Libia para que sus presuntos guardacostas controlaran las salidas de embarcaciones de migrantes. Ahora, el Consejo Europeo se propone crear plataformas de desembarco de personas refugiadas y migrantes fuera de la Unión Europea, una especie de externalización de los migrantes. Las fronteras de Europa son las fronteras de los europeos, no solo de un país determinado. La llegada del Aquarius a España, después de que Italia cerrara sus puertos, puso sobre la mesa la necesidad de una actuación de Europa en su conjunto. Los derechos humanos son compatibles con la seguridad de nuestras fronteras, no solo con la frontera sur, que es una frontera de Europa, en la que estamos reclamando atención, esfuerzo y ayuda, porque es Europa. Pero según el documento filtrado ayer, la actuación de Europa no pinta que vaya a ser especialmente humanitaria. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que se reunió ayer con Pedro Sánchez, decía esto hace 2 años. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Jefes de Estado y de Gobierno discutirán la propuesta en Bruselas la semana que viene. Si prospera, se trataría de firmar un acuerdo con un país extranjero que aceptara el desembarco de los migrantes que viajen a la Unión Europea de manera irregular por el Mediterráneo. Este nuevo plan de Europa coincide con la noticia del cruel enjaulamiento de niños en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué está pasando a nivel global para que se dé esta vulneración sistemática de los derechos humanos? Hablamos con nuestro compañero Jairo Vargas. Plataformas regionales de desembarco. Ese es el bonito nombre que ha elegido el Consejo de Europa para su última propuesta, que no es otra cosa que grandes campos de concentración y personas migrantes. Eso sí, fuera de la Unión Europea. Después de contratar a terceros países para que sean los perros guardianes de la fortaleza Europa, como Libia, Turquía o Marruecos, el próximo paso de la Unión Europea para atajar el drama migratorio pasa por establecer campos en los que separar, por un lado, a los que requieran protección internacional y por otro, a los llamados migrantes por causas económicas. Solo los primeros podrían llegar a Europa y así se reduciría drásticamente el número de llegadas y muertes en el mar. O al menos esa es la idea sobre un papel. Abierta está a modificaciones y se debatirá la próxima semana entre los Estados miembros del Consejo de Europa. Aunque a tenor del auge de la xenofobia en países como Italia, Bélgica, Polonia, Austria, Hungría o incluso en Alemania, entre otros, no es de extrañar que salga adelante. Más aún después de la crisis del barco Aquarius y el cierre de los puertos italianos a los barcos de rescate en el Mediterráneo. Hay que recordar que hasta ahora la única preocupación de Europa por las personas que tienen que abandonar sus países ha sido buscar la forma de que no entren, o bien mantener a los que ya están dentro de la Unión Europea en los países del sur, como Italia, España y Grecia. Ante esta petición de solidaridad italiana y española de las últimas semanas, parece que la única pretensión de Bruselas es mantener lejos un problema en lugar de solucionarlo. El 97% de la ciudadanía ha respirado aire contaminado en 2017. Así lo afirma el informe de la calidad del aire en España de Ecologistas en Acción, un documento que muestra cómo con la recuperación de la economía también aumenta la contaminación atmosférica. Los coches, la industria y el transporte marítimo tienen algo en común. Son las principales fuentes de contaminación en España. Un aire contaminado que durante 2017 afectó a 45 millones de españoles. Los que más lo sufren, los alérgicos, que son el 74% de la población. Pero las consecuencias pueden ser peores. 30.000 personas murieron de forma prematura por enfermedades derivadas de la contaminación del aire.
También lo nota el territorio. La contaminación dañó casi 300.000 kilómetros cuadrados de vegetación. También provoca altas temperaturas y sequías prolongadas, que convirtieron a 2017 en el año más cálido y seco de los últimos 50 años. Un clima irrespirable. Hay ciudades que ya han tomado medidas contra la contaminación, pero ¿qué puede hacer la ciudadanía y qué debe hacer el gobierno? Hemos hablado con Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. Lo que tenemos que hacer es actuar sobre las fuentes contaminantes que generan este problema, fundamentalmente sobre el transporte, sobre la producción de electricidad y sobre la industria, que son las tres fuentes que en España crean el problema. Sobre el transporte, las medidas que se pueden adoptar para reducir la contaminación producida por el tráfico y por el transporte marítimo, fundamentalmente es en las ciudades promover el uso de medios de transporte poco contaminantes como el transporte público, la bicicleta o el tránsito peatonal, y en el caso del transporte marítimo obligar a los buques, a los barcos a que utilicen combustibles menos contaminantes que los que utilizan en estos momentos. Y en lo que se refiere a la industria y a la producción eléctrica, hay que promover de nuevo la utilización de energías renovables en sustitución de combustibles tan contaminantes como el carbón o los derivados del petróleo que en estos momentos se están utilizando de forma abusiva para producir electricidad o para el funcionamiento de las actividades industriales. Lo que le pedimos al nuevo gobierno español es que varíe radicalmente las políticas de transporte y energética que se han seguido por parte de los gobiernos del Partido Popular en los últimos años, hasta el punto de que las energías renovables en 2017 han estado en su mínimo histórico de la última década, mientras la quema de carbón o de otros combustibles fósiles ha alcanzado el máximo. La Audiencia Provincial de Murcia ha archivado una causa contra el actor Willy Toledo. Toledo fue denunciado por Lucía García de la Calzada, conocida como La Intocable, por llamarla jefecilla de una banda de nazis. La joven tiene un amplio historial relacionado con agresiones de grupos neonazis de Murcia. La audiencia defiende la libertad de expresión de Toledo y considera que sus comentarios no constituyen ningún delito. Funcionarios de prisiones denuncian un evidente trato de favor a Iñaki Urdangarín. La representación de comisiones obreras en instituciones penitenciarias explica en un comunicado que la cárcel de Brieva es una prisión de mujeres y no existe ningún departamento de hombres. Por tanto, habilitar un módulo cerrado para Urdangarín pone en evidencia un trato privilegiado al cuñado del rey, que no está justificado. Estados Unidos anuncia su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente Donald Trump considera que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hay un sesgo político contra Israel y que sirve de plataforma a China, Venezuela y Cuba. El gobierno de Trump anunció que dejaba el Consejo ayer, día en que se conocía su cruel política anti-inmigración con el enjaulamiento de bebés y niños a los que separa de sus padres. La vergüenza y la indignación internacional parecen haber afectado incluso a Trump, que anuncia que firmará algo en breve para solucionar el problema de los menores separados de sus padres. Estaremos atentos. Os dejamos por hoy. Podéis seguir informados de toda la actualidad en público.es. Recordad que en un ratito a las 9:15, Juan Carlos Monedero os espera en La Frontera. Buenas noches.